Bueno, hoy vamos a tener una clase práctica de lo que aprendimos a ver lo atropellado que fue. A ver, estamos en un manglar, estamos en una zona costera, ¿no es así? Aquí hay diferentes tipos de vegetación, pero además ha introducido coco como parte productiva. ¿Cuál es la primera formación vegetal que ustedes ven aquí, antes de llegar al manglar? El uberal. ¿Qué más? Además del uberal hay más cosas. La cultural que la tenemos. ¿Y qué más hay? Ajá. Si se fijan, cuando uno viene para acá, hay una vegetación sobre la duna, que no es el uberal. Esa vegetación, exacto, eso es de duna. Las principales especies que tenemos ahí, las estabilizadoras de la duna, Raquicalis americana, la suriana, la cédula que está introducida, hay hipomea, o sea, boniato costa y, no sé cómo dice usted, mate costa. El mate costa. Esas especies, a ver, esto es una combinación, esas especies se encuentran en una dinámica con el manglar también. Siempre está en una dinámica. Porque esa arena de formación, si no es de origen de biocalcarenita, se forma en los arrecifes, en las conchas que se para agua se forma, tiene que estar el manglar funcionando y filtrando completamente. Por lo tanto, aquí hay una dinámica completa de ecosistema. Por eso es tan importante entender cómo funciona esa zona costera y el manglar. Incluso puede ser que a lo mejor no sé, algunos antepasados ustedes te han dicho, no, ahí en la parte de la playa lo que había era manglar primero y después hay playa. Esa dinámica no es que pasa algo malo o algo bueno, esa es la dinámica típica de la zona costera y los ciclones que van a estar modificando constantemente la dinámica. Y ahora de pronto aquí viene un ciclón y tapa un manglar y se muere un manglar rojo y va a crecer un manglar prieto y eso es parte de la dinámica, ¿ok? A ver, otra de las cosas que vimos ayer fueron las especies, ¿no es así? ¿Cuántas especies tenemos en Cuba mangle? 4. ¿Y esto que tenemos que tratar entonces qué cosa es? ¿Y ese lecho es mangle o no es mangle? Es vegetación asociada. Asociada. Pero en la tabla que yo les di internacional, ese lecho qué cosa era? Un mangle. O sea, para diferenciar, arbóreamente hablando, tenemos 3 especies y una periferal, ¿no es así? Okay. Pero tenemos muchas otras asociadas al manglar que no las conocemos por manglar. Y realmente, cuando estás en el ecosistema, eres parte del ecosistema de manglar. ¿Qué pasa? Que estos árboles tienen estructura, que lo vimos ayer, para poder resistir la salinidad, ¿no es así? A ver, esta especie que tenemos aquí, la más pegada, ¿cuál es? El patabán. Cojan una rama. Cojan toda una rama. Por eso hay que tocarlo, hay que sentirlo. Cojan una rama. El patabán. La uncularia racemosa. Mangle blanco. Fíjense el color del peciolo del patabán. ¿De qué color es? Sí, rojo. Rojizo, ¿verdad? Pasen el dedo entre la hoja del peciolo. ¿Qué sienten? Ven esto aquí. Miren para acá. Miren eso. Ven para acá. Ven acá, botánica. Esto es más que laboratorio. Ven esos huequitos aquí. 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 Búscalo ahí, indio. Búscalo ahí. Glándula excretora. Por ahí, ese es el mecanismo de excretar la sal. ¿Ok? Ahora, estas especies para poder sobrevivir la salinidad tienen que buscar la forma de hacer fotosíntesis y por lo tanto perder las menos hojas. Aquí hay un equilibrio. Cuando haces más energía en excretar sal, pierdes energía en mecanismo de defensa. ¿Y qué hacen los herbívoros? Se la comen. Cuando tú te encuentras poblaciones de patabán que están muy comidas, entonces hay algo, está pasando algo que hay un desequilibrio. Siempre hay herbivoría, pero cuando tú ves que se están comiendo el bosque completo, algo está pasando y son indicadores que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos conservación. Tú reportas, oye, mira, del lote que hay más de la mitad están comidos. O sea, allá, ya eso es un indicador, ¿ok? Es el nutriente, ¿eh? No, es que puede haber No, a ver, siempre, macho, a ver, si chupa agua, si chupa agua de mar te quedas con algo de sal. Lo que pasa es el equilibrio es botar y excretar la sal. Eso cuesta energía. A ver, yo siempre le pongo el ejemplo a mis alumnos. ¿Cuánto cuesta una planta desalinizadora? Esto es lo mismo, pero sin un dinero. ¿Se dan cuenta? Usa la misma función. Estas son plantas que absorben el agua, excretan la sal y son mecanismos de filtración. Es así como funciona. Cuando tú haces un costo, ¿cuánto cuesta botar la sal? ¿Cuánto le cuesta a una planta botar la sal? Eso es la parte de la fisiología. Bueno, ya vieron un primer mecanismo. Eso significa que estas especies son halófitas. ¿Se acuerdan lo que significa halófita? Especies que resisten en hábitat salino. Halo es sal, fita es vida. ¿Ok? Aquí no hay mucho lecho de manglar, pero bueno, una pregunta, ¿cómo le dicen al lecho de manglar aquí? Porque hay lugares en Cuba que le dicen alacrancillo o camarón. Aquí no hay un nombre, indio, tú que vienes de más atrás, aquí no hay un nombre para eso. Yo sé que no es tan frecuente aquí. Yo sé que no es frecuente, pero hay lugares en manglar que de pronto te encuentras un bosque completo
de eso. También aquí hay muchísimas. Entonces, vamos a ir buscando, allá tenemos la primera especie. Vamos a ir buscando a ver si encontramos las 3 especies más que faltan. Hay una que la dejamos por el camino. A la vuelta la vamos a recuperar. Ya la dejamos. Vamos a dejarla ahí para recuperarla después. Seguimos en manglar ahora. Ustedes se acuerdan cuando les decía por qué las plantas no invaden el manglar, ni el manglar puede invadir la parte terrestre, ¿no es así? Miren ese mecanismo. El manglar no tiene defensa contra las plantas trepadoras. Cuando le dan arriba, lo secan completo. Fíjate, las plantas no van a entrar ahí, entran directo al manglar. ¿Y qué le hace? Se lo come. Ese es el mecanismo de defensa que tiene el manglar, es la sal. Cuando estás metido entre la sal, no te molesta absolutamente nadie. Cuando vamos a hacer un trabajo de restauración y queremos a veces eliminar especies, abriendo los canales con agua salada, haces el control automático. No tienes ni que chapear ni que desgastarte. Es algo que tienen que saber cuando vamos a trabajar a manglar, porque puede ser que hay una parte que se haya muerto, se haya comatado, empezó a crecer vegetación de arena y qué sé yo, cuánto. Uno limpia, abre el agua salada, viene y lo seca todo absolutamente. ¿Entendieron? Ahora vamos a la estructura del mangle rojo. O sea, de abajo hacia arriba. La primera estructura que ven. Las raíces, el sistema de raíces. Fíjense bien en las raíces. Indio, pásale la mano a una raíz y dime qué tú sientes. Pásale la mano. ¿Qué tú sientes? Que raspa. Que raspa, ¿eh? Miren acá. ¿Ven esos punticos blancos? ¿Saben lo que es eso? Eso se llama lenticela. Botánicamente hablando, es por donde respiran. Ese es el mecanismo de respiración que tiene el mangle rojo. ¿Ok? Por eso, cuando tú le inundas las raíces, lo asfixia. Si le echas arena, lo asfixia. Si lo untas con petróleo, lo asfixia. Ese es el mecanismo de respiración del mangle. Eso es lo que lo hace que sean anfibios. O sea, son capaces de vivir. O sea, no puedes respirar en la raíz abajo porque es imposible. La respiración del manglar es por ahí. Fíjate que hay algunos patabanes, pero apenas. Vas a buscar ese nematóforo. Cuando tocas el nematóforo, tienes que sentir lo mismo que sintió el indio. Los huequitos. Lo otro, fíjense que el mecanismo del mangle es las hojas todas en una sola posición, al final de las ramas. Eso es un mecanismo para ganar en fotosíntesis. Es una estrategia, ¿ok? Y bueno, el indio lo da. A ver, fenológicamente hablando, apenas vemos un par de botones. Mira ese indio, si es algo más. Mira acá. Acá hay 4 botones. Aquí está en la fase de botones. A ver, el manglar rojo, y más específicamente el mangle rojo, puede producir propábulos todo el año. Todo el año. En época de lluvia, produce mucho más. Para los que han trabajado, si han hecho ecoturismo en la parte de canales o canales grandes, el mangle rojo que está en los canales produce mucho más propábulo que el resto. ¿Saben por qué? Eso es un truco para hacer conservación. Si queremos restaurar, los canales son los lugares donde podemos encontrar propábulos todo el tiempo. ¿Qué le pasa a las raíces de mangle en los canales? Y están así. Ese mecanismo de péndulo activa hormonas. Y esas hormonas que hacen que se produzca constantemente. ¿Por qué? Porque significa que el manglar está detectando un flujo de agua. Y cuando hay flujo de agua, empieza a producir. Es una estrategia de colonización y reproducción. ¿Entendieron? Solamente el mangle rojo, el resto no lo hace. Por eso cuando usted mora en los canales, ahora nos vamos a fijar más. Y vamos a decir los canales, cuando hay flujo de agua, no esta entradita que tenemos aquí, un canal, ¿sabes lo que le quiero decir? Un canal que te pueda comunicar que haya entrada y salida, así que haya constante entrada y salida. Exactamente. Ahora ustedes se van a fijar después en los estéreos, vamos a decir aquí cuántos propábulos tenemos. Y lo otro que le expliqué, cuando vean la combinación de patabán con mangle rojo, es que hay marea y el efecto de la marea no es tan fuerte. Es más agua dulce que agua salada, pero inundado. ¿Ok? Inundado. Seguimos. Este es el propábulo de mangle rojo. ¿Ven? Normalmente cuando él cae, no cae con esto. Esto es porque se partió arriba. ¿Por qué? Porque el tipo lo que hace es se desprende, ¡paf! Y esto es lo que cae. Esto son las primeras hojas del mangle para establecerse. Tóquenlo todo. Y fíjense, si lo tocan bien, ¿qué sigue teniendo? Toquen, 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 toquen. Siguen teniendo, ¿por qué? Porque ese embrión ya necesita respirar. ¿Ok? Ya eso es un niño criado. Para que lo vean así. Ya ese niño está criado. Ya ese lo podemos estar, ya ese, con este tamaño, ya podemos colectarlo. ¿Recuerdan lo que le dije a él de que se ponía de color café oscuro? ¿Ok? Café oscuro, fíjense. Café oscuro empieza por aquí y por acá. Significa que empieza ya a madurar el embrión. Ya este
en este estado, amor se muere un poquitico más en echar las raíces, pero ya este nace. No, ya este nace. Ya este nace completamente. ¿No tienes otro? Ah, va. Aquí llueve mucho, ¿no es así? Por lo tanto, ellos se chupan de agua dulce al momento. Toquen todos la base de las raíces. Y ese está bien mítico indio, ¿no? Tiradito ahí, toquen las raíces. Él va inmediatamente, que detecta suelo, va a empezar a echar raíces. ¿Vieron? Eso crece en nada. Eso se prende y donde se prenda, se quedó. A menos que el cangrejo se lo coma. No, a ver, ahora vamos a hablar de ese fenómeno. ¿Ok? Vamos a hablar de ese fenómeno. Vamos a romper el propágulo, a ver, para que lo vean por dentro y entiendan cómo funciona. La parte más oscura, echa para acá. Miren, tóquenlo. Parece un almidón. Pueden meterle la lengua, que van a sentir como el tanino, les va a apretar un poquitico. ¿Ok? Ese tejido es un tejido de almacenamiento para la comida del embrión. ¿Por qué? Porque empezar a tener las hojas por aquí, que es la parte que va a hacer la fotosíntesis, no ve que es diferente. Todo esto es almacenamiento. Todo esto es el embrión ya listo para insertarse. Por lo tanto, cuando hablemos otra vez de manglar, no vamos a decir semilla. Es un propágulo o un embrión, como quieran. Ya esto no es semilla. Se dan cuenta que ya esto está nacido, ¿ok? Es verdad que a diferencia de las otras especies, el propágulo es mucho más, vamos a decir, fácil de manipular. O sea, de recolectar, etcétera, 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 etcétera. Y si no es semilla, hay que tener en cuenta que una vez que los colectemos, es para sembrar al otro día. Esto no es para almacenarlo. Esto hay que colectarlo, ponerlos todos apretados en agua dulce. Y si es posible, en semisombra. No lo pongan al sol, necesita semisombra para que se empiece a activar. La vigoría del propágulo mangle es altísima. Altísima, altísima, porque esto no tiene mecanismo de defensa. Esto es muy tierno. Y los cangrejos, cualquier tipo de cangrejo, devora esto. Y si no es cangrejo, son las litorinas, los caracolitos. Lo dicen litorinas. Las rádoras se lo van comiendo, comiendo, comiendo. Otra cosa que puede, vamos a decir, afectar al propágulo son las polillas. Hay unas polillas del manglar que literalmente taladran completo esto. A ver, normalmente en una población grande eso no es problema. Si el manglar empieza a deteriorarse, entonces sí se convierte en un problema. Exactamente. ¿Ok? ¿Entendieron todo cómo funciona entonces el mangle? Teníamos ideas, pero El no. funcionamiento de las raíces sí, ya yo conocí. Ujú, Bueno, perfecto. hace muchos años había ahí toda la desembocadura del río. ¿Tú lo veías? No, lo reforestamos Perfecto. cuando la forestal. ¿Y cómo lo hacías, Indio? Explícame cómo lo hacías. Explícame cómo lo hacías. Recolectábamos las semillas. La metían en saco. O sin saco, Los o propágulos- al otro los día, propágulos. entonces, comenzábamos a plantar. Recogíamos un día y al otro día Ujú. plantábamos. Pero no lo ponía en agua. No, lo poníamos en Lo agua. metían en saco. Este propágulo en agua puede durar 24 días. Por lo tanto, se han visto artículos de corriente, los propágulos de Cuba perfectamente llegan al Golfo de México y perfectamente llegan a Estados Unidos. Y no los devuelven. Vamos, si están pensando, bebe, coño, los devolvieron. No, llegan y se establecen. O sea, tienen esa capacidad de colonizar. Fue la que hizo que vinieran del Indo-Pacífico hasta el Atlántico, porque hay que navegar. Y ese mecanismo es por las propiedades que tiene esto. ¿Ok? Servicio que le estamos prestando. Más o menos, vamos a verlo así. A ver, en el mundo de la forestal, como dice el indio, la especie que más se sembraba era esta. El resto. Algunos lugares tienen experiencia con la llana, pero por estaca. Era estaca, estaca, estaca y dale. Siempre se consideró esta especie, no que fuera más importante, pero era más fácil de manejar a hablar del propágulo. Recoger propágulo mangle prieto cuesta trabajo. Y el de patabán cuesta más todavía. El uso también le daban desde la forestal. Claro. La especie era superior al de las otras. Porque este la están aprovechando desde que ya hizo sus primeras raíces. Ellos empiezan a usar las cortezas para los taninos. Ujú. Y el otro tiene que esperar mucho tiempo para obtener madera de él. No, apenas. Y entonces, por eso también le daban prioridad. No era por otra cosa, era porque le veían el beneficio. Y el manglar rojo tiene la capacidad de se puede establecer en cualquier sustrato. En cualquiera. Le cuesta más trabajo crecer, pero se puede establecer en cualquier sustrato. Eso te dice que tiene una resiliencia muy alta a la hora de establecerse como especie forestal. Esto se demora los primeros 4 años en crecer. Tú no lo ves. Tú dices, coño, perdí la siembra. Coño, esto no crece. Esto que ven aquí, esto, es del año pasado. Del año pasado. Y esos que ven así un poquitico más grandes, son de hace 3 años. El manglar tú lo ves que hace ¡paf!
a los 4 o 5 años que coge 1,5 metros, que se, pero el manglar se demora en crecer. Se lo digo porque a veces tú puedes decir, Pepe, coño, sembramos en el 2025. Oye, no vemos nada y no crece. No. Un establecimiento de esto te metes 10 años. Si no, pregunta a los forestales. Entonces, es verdad, esto casi es un 100% de supervivencia. Así, ¿no? A los 3 meses, vamos que viene el 30% de bonificación. Pero se demora en crecer. Y si además lo siembra en lugares donde nunca había habido manglares, se demora mucho más todavía en crecer. ¿Entiendes? Y tiene que tener en cuenta, no sé si ustedes ven esto, ya esto tiene su tiempo ya. Este pedacito ya tiene su tiempo. Y si ven cómo crecen, apretadito, ¿verdad? Miren eso ahí, miren, ¿cuánto? Vengan para acá. Miren ahí, cuántos están creciendo ahí. Apretadito. Y sin embargo, cuando ven el apretadito, las hojas son más grandes, ¿lo ven? Son más grandes que el resto. ¿Por qué? Porque la competencia, lo que expliqué, la competencia es el mejor resistente. Yo dije, Ahí hay- deben poner uno solo, pongan 3. Eso 100%. La misma competencia la da. Eso 100%. Lo otro que vimos, la herbivoría. Miren, cuando el mangrove empieza a crecer, toda la energía está en crecer, no en protegerse. Por lo tanto, el efecto de la herbivoría, ¿ven? Es grande. Eso lo tienen que tener en cuenta cuando van la siembra. No se murió, no, es que se murió, es que eso es un proceso. Por lo tanto, ¿cuántos vamos a sembrar entonces cada vez que sembremos? Mínimo 3. tres. Cogieron, ¿verdad? ¿Esto qué cosa es? Porque siempre ve. Sí, pero ya estoy. Hay algunos fustales y más alejados están los disales, pero esto es fustal. Significa que este bosque es un bosque maduro. Es un bosque bastante maduro. Bastante maduro. A ver, podemos encontrar algunos individuos de un fuste un poquitico más gordo. Eso posiblemente han sido las primeras nodrizas que tenemos. Pero el resto de los cortes es bien parejo. ¿Lo ven? Bien parejo. Miren el dosel. ¿Hay emergente? No hay emergente. Este dosel está preparadito para un ciclón. Y estructuralmente está bien fijado el suelo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se le mide el diámetro a la altura del pecho en el manglar, que no es diámetro a la altura del pecho? Es el DPA. ¿Cómo se le mide? 30 centímetros por encima de la raíz. De la última raíz. ¿Quiénes han medido aquí diámetro? ¿Diámetro quién han medido aquí? Todos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Cada uno, yo voy a anotar, vamos a coger esta línea. ¿Ven ese árbol que está ahí? De ese árbol. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta aquí es 10 metros. ¿No es así, no? Aquí. Cada uno va a medirme en ese hasta 10 metros 5 árboles. Este mecanismo del área basal nos permite en un espacio de hectárea saber la biomasa que tiene el manglar. Pero recuerden que la biomasa que vamos a medir aquí es nada más que el 20% de la productividad del manglar. ¿Dónde está la mayoría de la productividad del manglar? En el suelo. En el suelo. Después vamos a ir para el suelo. Arriba el primero. Vamos. Recuerden que es por aquí. Recuerden que es por aquí, por aquí. Por aquí es centímetro, por aquí es diámetro. Recuerden que tiene, eso es de 1 metro, 2 metros. Si le das 60 es 0.60, Ujú. ¿ok? Mira, Robert, me coge aquel. Eso del medio ahí. Mira la raíz ahí arriba. Canten el diámetro. Por favor, canten alto que vamos a anotar. Y después vamos a medir altura. Ahí 30 centímetros. ¿Dónde se apuntan? 30 La ramita centímetros. A arriba. la última, pero tenemos que alejarnos un poquitico porque... De la raíz para arriba. La raíz. Mide 30 y se la cinta. Pero mide, ahí mide con la cinta lo que necesita. Mira, tú ves que eso tiene un gavilán. El gavilán engancha en el tronco y aprietas. A ver, este método es parte de hacer parcelas de manglar. Normalmente, cuando vamos a todo el equipamiento, ustedes ven donde midió, se le marca con creyón forestal, todavía quedan algunos por aquí, con creyón forestal, o se le pone una cinta para el otro año venir a medir y ver y determinar si hay crecimiento del manglar. Las parcelas que hacemos nosotros es de 10 por 10. Y en 10 por 10 se mide absolutamente todo. Altura de raíz, diámetro, altura del tronco y se mide si hay herbivoría,
si hay los cortes de regeneración que existen, todos los datos de la plantilla van a servir para el otro año medir y ver qué cambios hay. Recuerden que ahí yo les dije que íbamos a ver la parte de reforestación, pero necesitamos un lugar que sea blanco, que sea donde fue al que se afectó. Este hay que monitorearlo, igual que hay que hacer la restauración del otro lado. Eso es parte de los mecanismos. Esto es un ejercicio. Ahora ustedes después van a determinar cuántas parcelas vamos a hacer aquí. Hay que marcarlas, ¿sabes? Marcarlas con todo, con hierrito, con chapita. O sea, hay que, como ustedes saben hacerlo, marcar una parcela completa y esa parcela es la parcela de monitoreo de ustedes. ¿Ok? Estos son parcelas de 10 por 10 y vamos a hacer, por eso se trabajan con los mapas también. Vamos a ver la densidad que hay. Normalmente de 3 a 5 parcelas es suficiente para un área. Si son homogéneas como esta, con 3 parcelas tenemos suficiente. Pero estas parcelas las vamos a hacer para saber qué vamos a hacer, qué va a pasar en las que vamos a montar en restauración. Se supone que esto es lo más parecido a ese lugar. Por eso que se mide esta parcela. Ahora aquí lo importante es, después del área basal, lo otro que importa es la altura. La altura del fuste completo. ¿Ok? Si fuera forestalmente, separáramos altura del fuste y altura del dosel. Pero aquí nos interesa completo el individuo. ¿Ok? Para medir altura hay varios métodos. Usamos un isómetro digital, usamos un isómetro sunto analógico, lo que tengamos en la mano. Muy buenos forestales tienen un ojo bien graduado, que solamente de ver una altura, al momento lo tienen. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Aquí todos los árboles tienen casi la misma altura, ¿ok? Aquí le hacemos unas estimaciones de 2 o 3 y sabemos que la altura aquí está más o menos entre 9,6 y 10,2, ya por lo más o menos. Esa es la altura más o menos que tienen todos los individuos que hemos medido. Sí. ¿Y qué importancia? Bueno, el área basal nos da una idea de la altura, ¿qué importancia tiene? Tipología. El manglar. Sí, si es medio, alto o bajo, eso nos da altura, es la tipología del manglar. Exactamente. Para medir altura, los isómetros tenemos que estar a la misma altura que el manglar. Como estamos aquí en un camino, tenemos que buscar que estemos más o menos a la misma altura, porque él te hace siempre un cálculo más o menos 1,60, 1,70 la altura del ojo, él te lo pone en el sistema y cuando utiliza analógico, eso tienes que incorporarlo en la fórmula. Este te lo hace automáticamente. Entonces, vamos a buscamos un área para acá, que esté más o menos a la misma altura. Siempre hay que buscar, yo sé que es complicado en el manglar, siempre tenemos que buscar uno que se vea el fuste y la copa lo más abierto posible. Yo sé que es complicado, por eso es que para medir altura hay que estar dándole vuelta a la parcela y vuelta y vuelta y vuelta. A ver, mire, echen para acá. Aquí vamos a medir la altura de los individuos que están más pegados para acá. A mí me da 9,6 de altura. 7,4 son los más pequeños. Buscar de los altos. ¿Cuánto te da? 8.8. ¿Cuánto? 8.8. Perfecto. Está bajito.